Muy buenas tardes. Buenas tardes, nos encontramos en una semana más, la semana 8 de este año 2025, en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Creando Poder Popular. Es una versión interesante que nos hemos planteado compañeros del movimiento social panameño para reflexionar, para discutir y también de alguna manera para proponer desde los espacios comunicacionales alternativos em, información importante, valiosa para pues, las acciones y las actividades que realizamos desde cada una de nuestras instancias. Así que la verdad, como siempre, aplaudo este esfuerzo que habla justamente de esto que hoy vamos a tocar, que es el desarrollo de orgánico de la vida política de los movimientos sociales en Panamá, esa evolución, esa maduración que venimos trayendo en el tiempo y del cual nosotros los cuatro somos una experiencia interesante post invasión a Panamá en diciembre de 1989. El escenario orgánico de nuestro país, la construcción del nuevo pensamiento en panameño, sin duda alguna ha sido impactado y transversalizado por generaciones como las nuestras. Eso tenemos que decirlo y reivindicarlo sin ninguna situación. Entonces, bienvenidos los compañeros que estamos en este esfuerzo. Saludo a Alberto Petit Padilla de Únicos Panamá. Bienvenido, Alberto. Gracias, Rebeca. Bueno, siempre aquí pues dando pequeños aportes en esta discusión, pues que desde que iniciaste este programa ha sido muy dinámico en función de las diversas realidades que confluyen a lo largo y ancho de nuestro país y toda la convulsión social que cada una de esas realidades pues va generando, ¿no? Saludos, Antonio Méndez desde el MR9. Bueno, saludos a Rebeca, Jorge, Alberto. La situación va en avance, hay una escalada que ahora la vamos a analizar y es siempre importante la labor que tenemos. El que quiere escuchar aquí un análisis de la progresión de las cosas, de la coyuntura, pues este es un buen espacio para que tenga en cuenta por lo menos los aspectos que vemos nosotros. Así que, bueno, Así bienvenido al es. programa. Bienvenido al compañero Jorge Isaías González de El Movimiento Político Patria. Bueno, saludos, Rebeca, Antonio, Méndez, Alberto Petit, quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Esta es una semana, la que viene, previa a los carnavales. Es una semana que puede ser de aceleramiento de las contradicciones. Depende mucho de la Asamblea Nacional y su aplanadora de tambor batiente, o una semana de impasse para lo que puede ser, con posterioridad a los carnavales, una agudización de la conflictividad social producto de la medida antipopular que impulsa el gobierno en alianza a partidos y diputados en la Asamblea Nacional contra Así el sistema de jubilaciones y pensiones del pueblo panameño. Así es, ese es el contexto en el que vamos a estar conversando hoy y reflexionando, compañero. Y bueno, un saludo de mi parte, Rebeca Yani Orobio, de Asociación de Sociólogos y Socióloga egresada de la Universidad de Panamá, CEU. Arrancamos, compañeros, y bueno, analizando esta semana frente a varios aspectos de esta crisis, de esta coyuntura. Por un lado está la criminalización de la protesta que insiste el gobierno de turno de sojuzgar, hombre, al movimiento social y no lo va a lograr, por supuesto. Sin embargo, tenemos que hablar acá de la dura batalla que han librado distintas instancias legales a lo interno de la universidad y fuera de la universidad. En el caso de la universidad, la Defensoría de los Universitarios con los estudiantes y las juventudes que han estado confrontando esa agresión de los estamentos de seguridad. Por otro lado, bueno, imagínense el arresto a 83, la permanencia de 83 trabajadores y trabajadoras del Suntra eh, fuera de todo escenario de legalidad,
y que, bueno, ahora han sido liberados mediante un acuerdo de medida cautelar que ellos no le exime de que cada uno de esos 83 trabajadores y trabajadoras ahora se le está abriendo una investigación, un expediente sin sustancia, que eso lo vamos a hablar acá, mismo con los estudiantes universitarios. Y además de esa criminalización de la protesta, el fondo lo que vamos a discutir, cómo está no solamente el Ejecutivo presionando, sigue presionando desde noviembre, a la Asamblea Nacional para que aprueben un proyecto de ley que le entregue los fondos de las pensiones y de las jubilaciones de la clase trabajadora de nuestro país. Y por supuesto que eso no lo vamos a permitir. Tendremos que seguir en las calles como las manifestaciones que tuvimos en el movimiento social esta semana, en estos días que también vamos a hablar aquí, y también que el tema del canal de Panamá sigue estando por allí. Ahora no, nos acaban de madrugar ayer la autoridad del canal de Panamá con que quieren imponerle a las comunidades de Río Indio su expulsión como en otrora. Arrancamos, vamos con Jorge, porque Jorge sí que has estado un poquito involucrado directamente con este tema de la judicialización de los de los estudiantes y de los jóvenes también, que no forman parte de nuestro estamento universitario. ¿Y cómo tú has medido, Jorge, el accionar, no solamente de la policía, sino incluso de todo ese engranaje en el Ministerio Público? Bueno, mira, eh, hay una clara deriva autoritaria por parte del Estado, el principio de la separación de los poderes que está establecido en la Constitución Política de la República de Panamá, en su primer título sobre el Estado panameño, ahora mismo está completamente vulnerado ese principio constitucional de derecho, toda vez que el presidente de la República, al igual que el jefe de la Policía Nacional, es decir, dos importantes figuras del órgano ejecutivo, se entrometen abiertamente en las funciones del sistema judicial y del Ministerio Público cuando ellos declaran a la faz del país en los medios de comunicación, y no solamente en una ocasión, sino en reiteradas ocasiones contra estudiantes y obreros que protestan, que ellos van a judicializar. ¿Ah? Eso lo determina en audiencia de garantías de imputación y medidas cautelares el sistema penal acusatorio. Eso no lo determina el jefe de la Policía Nacional ni el presidente de la República. De tal manera que producto de esas declaraciones, además pues de esta actitud de patria, de entregar los intereses nacionales a Marco Rubio, a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos, se van configurando todas las condiciones constitucionales y legales para que estos señores sean efectivamente señalados por traición a la patria, abuso de autoridad, violentar, darle un golpe de Estado a la Constitución con esta actitud y ser debidamente juzgados por la Asamblea Nacional. Esta deriva autoritaria es producto de un gobierno que decide responder con agresión a las demandas justas y legítimas del pueblo y decide responder de manera sumisa, blandengue, a los intereses de Estados Unidos, de Norteamérica, pretendiendo entonces pasarle factura al pueblo por lo que a nivel mundial significó una actitud dócil, una actitud débil del señor Mulino contra las exigencias de Estados Unidos de Norteamérica, las cuales, en mi opinión, y aquí lo hemos discutido ya en varias ocasiones, y en eso hemos coincidido, pensamos que son serias. Ahí está ahora mismo el señor Rubio en el Medio Oriente discutiendo con Lavrov el tema de Ucrania en Arabia Saudita. O sea, los mismos personajes y los mismos mecanismos de llamada telefónica que se han usado para presionar a Panamá son los que se están usando ahora mismo
en el frente del Medio Oriente y de Europa Oriental para la negociación entre Rusia y Estados Unidos sobre el tema de la guerra de Ucrania, lo cual le da una revalidación completamente a nuestras tesis en relación a que estas declaraciones de Trump no son bravuconadas, son efectivamente una intención de retomar la hegemonía que ellos consideran están perdiendo y marcar al Caribe y al Istmo de Panamá como su zona de influencia inmediata, su mare nostrum. Entonces, mientras resulta ser cobarde frente a las presiones del exterior, entonces decide golpearle al pueblo panameño para vender una imagen de fuerza, una imagen de un presidente bravo, etcétera. Y lo que estamos viendo es que está creciendo el rechazo de la población panameña de distintos sectores, inclusive aquellos que en algún momento eran partidarios de aquella tesis de que el canal no había que defenderlo porque era la oligarquía. Un sector de esa matriz de opinión también se desencantó cuando el presidente Trump dijo que no estaba conforme con los resultados y no obstante vieron que en ningún momento en esa negociación se habló de la lucha contra la corrupción o de cambios políticos en el gobierno de Panamá. Es decir, el señor Mulino puede negociar la independencia, la soberanía nacional y mantenerse en el poder. De tal manera que esa matriz de opinión está completamente, digamos que desestabilizada. Los norteamericanos se intervienen, no es para imponer la democracia, no es pensando en los intereses del pueblo panameño, no es para eliminar a una oligarquía corrupta en el ejercicio del poder, sino que efectivamente ellos vienen para asegurar sus intereses y, bueno, mantener a la élite históricamente hegemónica de este país en el poder, como lo hicieron hace 100 años, en octubre de 1925, para sofocar el movimiento inquilinario, como lo hicieron el 20 de diciembre de 1989, ¿no? De tal manera entonces que el tema de la soberanía abarca, Rebeca, Méndez y Petit, todo lo que hemos venido hablando. Sí. La soberanía frente a las injerencias de Trump, la soberanía nacional. Bueno, lo La dijo soberanía, estos días el doctor Juané también. Hablar de soberanía exacto, es... la soberanía frente al intento de First Quantum de convertirse, pese a ir en contra de la Constitución y a reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia, de constituirse en un suprapoder, en un poder colonial, en una especie de gobierno dentro del país. Eso violenta la soberanía panameña. Como también soberanía es el problema de la Caja de Seguro Social, porque estas medidas paramétricas y la reforma neoliberal del sistema de jubilaciones y pensiones, es decir, la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social, es una imposición de las instituciones financieras internacionales que responden a Estados Unidos y al señor Donald Trump. De tal manera que la soberanía nacional está presente como factor en estas coyunturas transversales que actualmente agitan a la nación panameña y se está conformando un gran movimiento que levantando esas tres consignas y entremezclándolas está señalando en las calles que el camino a seguir es el de la organización popular, es el de la protesta ciudadana para hacer valer los intereses del pueblo contra estas pretensiones autoritarias del gobierno aliado a elementos del Estado dentro de la Policía Nacional, el Ministerio Público que no reacciona Para nada, institucionalmente, para nada. marcándole su terreno jurisdiccional desde el punto de vista constitucional al presidente de la República y dentro de la Asamblea Nacional, diputados amanuenses Muy también, peligroso. algunas pocas voces que sí se han planteado pues una posición de rechazo a esta reforma, pero vemos cómo pretenden diputados, algunos de ellos autodenominados independientes de libre postulación, con otros provenientes de partidos políticos tradicionales, pretenden imponer esta reforma a la Caja de Seguro Social contra el resultado de la propia consulta que organizó la Asamblea Nacional, Así en es. donde me atrevería a decir que más del 90% de Más quienes del hablaron 90% se puso.
se opuso al contenido de esa reforma, al aumento de la edad de jubilación, al aumento de la cuota, a la pauperización de la pensión que Y a la reciben entrega de los fondos los jubilados y a la entrega de los fondos de de la la Caja de Seguro institución Social a la banca privada. Y privada. bueno, para finalizar esta primera parte, mi primera intervención en el programa de hoy, bueno, la gran marcha, me parece que fue una marcha No, importante vamos a hablar que de se la marcha al realizó final. Vamos a en la hablar de la ciudad marcha de al final Panamá, porque, ajá, listo, y bueno, en el resto del país también hubo ¿cómo movilización. no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Miren, siguiendo esta línea, y qué bueno que de una vez nos montamos en la discusión que ha quedado claro en distintos escenarios, no solamente en las organizaciones que forman parte del movimiento social, sino en otros espacios. Ya se está entendiendo que el tema del seguro social no es un tema de un sector en particular, no es un tema de los trabajadores, sino que es un tema de seguridad nacional, de soberanía nacional. Si no somos capaces de defender la institución y todo lo que ella significa, no solamente para el tema integral de la atención de salud, sino también, hombre, del retiro de la persona cuando termina su vida de trabajo, ¿verdad? Su vida productiva. Entender que tenemos en este momento, en esta discusión, que estar todos y todas alineados con que hay que defender la soberanía de la Caja de Seguro Social, de las garras de ese sector empresarial que está representado en este ejecutivo y que pretende meterse a dominar nuestros dineros y todo cuanto tenemos en esa institución. Resulta que la gente cada vez lo tiene más claro, con toda y la propaganda que tienen en los medios de comunicación, la televisión, etcétera. La conciencia está ganando terreno sobre el sentido de un principio que voy primero con Alberto Toño antes de cerrar contigo esta primera ronda. Voy contigo, Alberto, porque entra en contradicción con ese ese choque que tiene hoy el gobierno de Donald Trump de querer implantar su hegemonía nuevamente en nuestra región y en el caso concreto de Panamá frente a las crisis que tienen ellos, pero sobre la base de una imposición de, del garrote, como siempre lo han hecho los Estados Unidos, pero en contradicción con esa línea que en muchos sectores de los republicanos y también el propio Donald Trump antes de llegar al poder y sobre todo después de la pandemia decía que el Estado no podía suprimir las libertades. Ahora entra en contradicción él en esto que está haciendo, no en Panamá, en el mundo entero, Alberto. Claro, estamos entrando, bueno, bien, gracias y por la oportunidad nuevamente. Mira, estamos entrando nuevamente o lo que hemos estado analizando, estamos entrando en profundas contradicciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La parte que más preocupa es la falta de política de Estado en función de nuestras relaciones internacionales, no solamente con los Estados Unidos, ojo y oído lo que voy a decir, sino con el resto de las naciones que forman parte de la comunidad internacional. Ya lo dijimos en programas anteriores cuando el presidente de la República dijo que o fue que dijo que él iba solo en el viaje, en el caminar, y no, medio del conflicto, pues no iba a convocar o no iba a conversar con ningún otro país. Pero más que eso, pues hablando del tema de los Estados Unidos, me llama la atención una noticia que estuve leyendo hace algunos días sobre la posibilidad de que Estados Unidos pues salga de las Naciones Unidas. No sé cómo lo ve Jorge o cómo lo ve Antonio, que son especialistas en la materia, pero yo voy a dar mi opinión sobre ese aspecto, ¿no? Y es que cuando los Estados Unidos plantea esa salida de las Naciones Unidas, denota una profunda crisis internacional en las relaciones de los propios Estados Unidos en relación a otros organismos.
Ya lo hicieron de la Organización Mundial de la Salud y lo están haciendo a nivel de esta organización tan importante para la comunidad internacional. Y lo segundo es preparándose un poco para evitar la condena de organismos internacionales para acciones que obviamente ellos van a implementar o ya están implementando, como bien Jorge estuvo haciendo alusión esto de forma muy clara en su intervención. Lo cierto es que los Estados Unidos de Norteamérica, pues, se encuentra en una disyuntiva y yo creo que el gobierno nacional no ha visto la oportunidad que tiene, ¿ya? Eh, si el gobierno de Panamá tuviera la disposición de convocar a la comunidad internacional a la defensa de la soberanía nacional, estaría dándole en puntos muy débiles que tiene el imperio norteamericano en este momento. Sin embargo, pues creo que no hay una lectura clara, no hay un análisis claro a nivel de Cancillería y por lo tanto, sí, ¿por qué no decirlo? No hay una política de Estado en ese sentido y esa es la parte pues que me preocupa más, ¿no? Porque al final si tuvieran una lectura clara, vieran precisamente la debilidad que tienen los Estados Unidos en este momento, porque no es la potencia de Estados Unidos que conocíamos antes. Hay que tener claro en eso también. Ellos tienen grandes y profundas debilidades y contradicciones internas que pueden ser aprovechadas. Eh, Hablando de Panamá, toda la confluencia de realidades y situaciones que estamos viviendo, desde el tema de lo que acabas de mencionar sobre las amenazas de Donald Trump para pues, recuperar el canal de Panamá, el tema de la caja de seguro social, el problema de la posible reapertura de la mina por encima de un fallo de uno o varios fallos que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en función del mismo punto, del mismo tema. Toda esa confluencia de realidades hacen que el movimiento social panameño pues tenga yo no voy a decir la palabra despertar porque nunca estuvimos dormidos, pero sí por lo menos una reactivación en función de de las diversas determinaciones que cada uno de los sectores tiene dentro de un propio movimiento social, incluyendo esa parte que de pronto esto se encuentra un poco alejada de temas de sindicatos, de organizaciones gremiales y demás, que son las comunidades, los pueblos indígenas, las comunidades alejadas. Por ejemplo, Jorge mencionó hace un momento en relación al tema que vas a tocar al final de las protestas que se dieron el 20 de febrero, hace 2 días, creo que fue en el jueves pasado, que también se extendieron a Changuinola, a Boca del Toro, a Chiriquí, aquí cerca de nosotros, aquí en Santiago de Veragua. De aquí a Azuero fueron varias unidades a la protesta en Santiago. Y bueno, al final hay una reactivación de ese movimiento social. Perdón, disculpen. Decía que interesante lo que Alberto acaba de aportar. Y seguimos contigo, Antonio, porque ¿de qué se trata lo que estamos hoy reflexionando? De que la población panameña, más allá del movimiento social, está viendo aquí y en el resto del mundo, después de la pandemia, con una mirada distinta, cómo entender para sí y para el colectivo el tema de las libertades, el tema de los derechos, el tema de las autonomías. Y hoy, en un concepto que parecía que a veces, que en otrora estaba adscrito a un tema político territorial, pero que él en sí mismo realmente trasciende en todo cuanto hacemos orgánicamente, que es el tema de las soberanías. ¿Cómo entendemos hoy en esta coyuntura, Toño, lo que está aquí platicando Jorge y lo que está platicando Alberto? ¿Crees que lo está interpretando no solamente el movimiento social, sino más allá del movimiento social? El micrófono, Toño, Toño. Lo primero que quiero empezar caracterizando, dándole seguimiento a al último que dijo Alberto, ya lo mencionó Jorge, estamos
viendo que el movimiento social vuelve y asciende. Esta vez en un escalón que tiene dos vías, ¿no? La social y la nacional. Entonces, ¿hasta dónde ha escalado y cuáles son sus posibilidades? Ahora lo tendríamos que comentar, ¿no? Pero además, escala en un contexto en que el gobierno, ya antes lo hemos mencionado, afronta una tormenta perfecta y al cubo, yo creo, no solamente por las declaraciones de Trump, y de la cual ya lo que hemos hablado, y que el panorama todavía se oscurece más en lo que aparenta ser que, que han llegado nubes claras en el escenario, por ejemplo, ucraniano. Yo no lo veo todavía tan despejado por muchas cosas que, bueno, tal vez podría comentar después. Pero lo que sí es cierto es que la tormenta perfecta se vive primero adentro, debido a que hay fenómenos que permanecen. Y yo le voy a agregar otro dentro de un momento, pero quiero decir, además lo que dijo Alberto y Jorge, el ascenso del movimiento social es el mal método que ha decidido usar el presidente y además del cual ya se está bajando rápidamente, porque no sé si se dieron cuenta que la represión bajó en función de que tal vez, sin duda alguna fracasó el primer envión del gobierno de intentar atemorizar a las fuerzas sociales. Como eso no pudo ser, ya se ha tenido que ver obligado a actuar el movimiento, digo, la estructura judicial, denunciada como está por los actores sociales. Ya vimos que el presidente no se atrevió a continuar en la calle su política de represión, porque simplemente, primero, que creo que el movimiento social le tomó la medida y se da cuenta cuáles son los límites de él, y porque realmente él no tiene con qué, aunque quisiera. Entonces yo creo que, miren, y me voy atrás, ya te lo mencionamos la última reunión porque ya había pasado. Nótense lo que pasó en las redes sociales. La gente tuvo un momento, acogió la denuncia frente a el supuesto exceso de violencia, ¿no? de Suntran, pero a los 2 días ya esa corriente había bajado, ya tenía gente hablando a favor del movimiento, lo cual ha quedado reiterado con la marcha que hubo el 20 de febrero. O sea que el gobierno, si tiene por ahí algún analista, si tiene algún analista, y si llegara a tener uno bueno, le diría, mira, tu envión de violencia, de método de que lo voy a hacer por la fuerza, porque en la última lucha lo que no, nos faltó, o sea, la última lucha de la mina y eso, nos faltó ser más violento y poner el orden por la fuerza. Bueno, él llegó con esa política y no pudo avanzar con ella, pero además tiene el movimiento social nuevamente en la calle con esa pequeña demostración que hubo en Santiago y Panamá, que no fue nada pequeña, por eso estamos hablando de ella con mucho orgullo y complacencia. Entonces ahí él tiene un problema. Ya es un tema de que a- el método que él implementa encontró una resistencia, y ahora hay que ver si le puede dar continuidad. Aquí lo único que falta para que él pueda llevar adelante esa política de represión, es que haga la represión selectiva y empiece a desarticular a los líderes y todo lo demás, frente a lo cual también creo que va a ser peor. Entonces, ¿en qué consiste la tormenta perfecta en la que se encuentra Mulino? Bueno, lo primero, que su condición de la retoma de poder del control del gobierno, que perdió ya en diciembre del año pasado, todavía no lo logra. Todavía no logra la reconciliación con su base política y con el dueño de su base política. Esa situación está exactamente igual. Uno. Dos, ahí está, pasaron el primer debate, su ley, su norma, lo que quería, pues todavía, mira cuánto ha pasado. Y ya estamos llegando al momento en que las fuerzas sociales, o sea, no pudo utilizar todavía el verano. Bueno, ahí podemos decir lo que dice González, ¿no? Tal vez estamos todavía a la expectativa de un clásico madrugonazo antes de carnavales. No creo que le resulte, aunque lo quisiera hacer, No creo que se atrevan, Antonio, no creo que se no, atrevan. no, no creo que pueda. No creo que pueda, no creo que tenga los consensos. Yo creo que eso va a entrar en marzo, la coyuntura donde ya la principal fuerza del movimiento social está articulada, es decir, el esqueleto. Pues digo, el Suntra tiene una capacidad, ¿no? Tremenda de paralizar, etcétera, pero los docentes le dan un golpe durísimo a la rearticulación que anualmente hace de la economía la vuelta al colegio, Claro. ¿no? Entonces, si eso no va a ver, así es diciembre vuela para el que conoce, ¿no? O Zetamán, porque hace
Yo me veo en la pantalla al revés. A ver, en diciembre la economía sube, él tiene el primer repunte, en enero cae y empieza un proceso de recomposición, algo en carnaval y después la vuelta a la escuela y ahí se empieza, queda la dinámica de la vuelta de 900.000 docentes al sistema, perdón, estudiantes al sistema, 47.000 docentes con todo lo que mueve eso en transporte, pero, o sea, hay Ahora, esta Toño, manera de medir, hay esta manera de medir el impacto de eso. pero mira, Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa dinámica. Sin embargo, como lo hemos pero no he visto, dicho lo peor, ¿ah? No he dicho lo peor de la situación del gobierno. Dale, dale, sigue, sigue. como lo hemos visto en toda esta semana, las 8 semanas que llevamos, y de hecho tenemos una semana del año anterior, pero bueno, hay un escenario que a partir de enero, y concretamente con la llegada de Donald Trump el 20 de enero a la Casa Blanca, la dinámica realmente de control y de imposición y de cualesquiera formas que se pensaban que probablemente lo tendría planificado el Ejecutivo para imponernos con este primer tema que decidió, que es la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social. La verdad que a partir de enero, esa dinámica de afuera le ha impuesto al Ejecutivo una serie de contradicciones que de paso nosotros hemos sabido hacer las lecturas, eso aquí lo hemos indicado muy bien, y más allá de esperar los tiempos de la entrada a clase, que sí, que es totalmente válido, más allá de esperar el año o sea, el inicio del semestre, el primer semestre en la universidad, ya hoy, Toño, es evidente que hay síntomas de debilidad de este gobierno frente a este proyecto en particular, que fue el que decidió que fuera su primera batalla en su periodo de 5 años. Entonces, creo que estamos en la posibilidad, y eso aquí lo vamos a discutir ahorita, en la posibilidad de interpretar que nuevos actores que surgieron en la lucha del 2022 y del 2023 con el tema de la mina han quedado de alguna manera estructurados en la vida social, política y vaya, el Ejecutivo tiene que hacer esa medida. Los actores que están en la asamblea ahora. Son actores que se montaron en la coyuntura, los que están en la asamblea. Hay Pero otros actores que desaparecieron porque no tenían puede pasar organización. agachado, ¿ah? Ah, no, no, Ahí no puede vaya, pasar agachado, lo mal está que bien, eso. fue un acto oportunista. No, Están no, no, allí pero es que hay con un distintas perfil relativamente mediciones. limpio, pero fue un acto oportunista porque se montaron en la ola de la gente que fue a la calle, ¿no? Entonces eso hay que evaluar cómo está ese actor. Pero Claro que Rebeca, sí. yo antes de No llegar quedó al tema de los actores frente a frente a la coyuntura y dónde está el presidente, etcétera, quiero seguir caracterizando la situación. La situación política del presidente no ha cambiado. Se ha reactivado el movimiento social, pero además hay un sustrato que lo quiero mencionar de una manera más rápida. Mira, de agosto de 2023 a octubre de 2024 han desaparecido 41.000 empleos. De esos Claro, esa es la concreta. 17.073 estaban en el seno del gobierno, los cuales estaban ahí, y 29.440 eran de la empresa privada. Eso ha obligado a que mira, incluso en la dinámica económica también se ve esto, porque el número de empresarios, de gente que era aproximadamente era de 55.346 en el 2023 se redujo a 52.092, es decir, 3.254 dueños de empresas, 3.254 desaparecieron del escenario, lo cual no habla bien de la dinámica económica. ¿Dónde ha tenido que ir a resolver el panameño? Como siempre, a buscar en el trabajo por cuenta propia y ahora, recogiendo todo esto de los empleados, de la gente que quedó desempleada, etcétera, hay 29.992 trabajadores por cuenta propia hasta octubre del año pasado que se han incorporado Que se han al incorporado. mercado con Así es. cuenta propita, la mayoría de los cuales tenemos que considerarlo como gente que son gente que subsiste. ¿Qué quiero decir con estos indicadores? Que la situación social se sigue deteriorando. O sea, la situación social de un gobierno
que no tiene estabilidad y que pierde consenso se sigue deteriorando. Entonces, el gobierno tiene que valorar muy bien las estrategias que quiere implementar. Eso es lo que explica por qué en la opinión pública, Así entre es. otras cosas, en la opinión pública rápidamente lo que él haga o diga pierde oportunidades y pierde No, y en consenso. la opinión pública, Toño, que podemos identificar claramente no solamente algunas mediciones que ya se han hecho públicas, otras que se han hecho, pero privadamente. Además, hay una medición que se hace en algunos espacios, digamos, de la vida comunitaria, como por ejemplo en las iglesias y concretamente en las misas. También se hace medición sobre cuál es la opinión que tiene la persona, ese feligrés, frente a esta reforma electoral, perdón, esta reforma a la ley de la Caja de Seguro Social y absolutamente, Toño, en todas esas mediciones objetivas, la suma de voluntades es lo que hace que el gobierno esté retrocediendo. Bueno, yo quiero, en parte di un indicador laboral, pero ahora quiero dar un indicador que tiene que ver con el costo de la vida. Mira, del 2019 para acá, el costo de la vida en este país, en los sitios urbanos de Panamá y San Miguelito, ha aumentado en $136. Y en el resto urbano de la República ha aumentado en 134 $. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mediana de salario prácticamente no aumentó. Ya te lo mencioné, sí, la vez pasada, que disminuyó incluso $1. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Panamá, el área más peligrosa, porque es el que genera más densidad de población, hay más población. A ver, la mediana de salario del 2019 acá solamente ha aumentado $8. Pero el costo de la vida, ya lo dije, aumentó en $136. Suma y resta. La sociedad, de repente, en una visión un poco mecánica, pero a veces hay que decir lo mecánico primero y después decimos lo dialéctico. Así que me disculpan, no quiero que piensen que yo soy un reduccionista, pero vaya, yo creo que son elementos por tomar en cuenta. A ver, la mediana de salario creció en $8 y el costo de la vida en 136. Analiza eso, o sea, analiza eso. Entonces, es lo mismo que no entendía el gobierno de Nito en el 2022. ¿Por qué se dio lo que se dio y por qué explotó en el interior? Todos los indicadores se habían desplomado. Entonces, ahí tienes un tercer elemento del tema de la situación del gobierno actual El frente a una costo, los coyuntura como el seguro. medicamentos, Toño, O sea, agrégalo. mira, así sigues perdiendo popularidad y no has recuperado el apoyo de tu partido y no has recuperado el control de la asamblea, o sea, no has recuperado el control del barco, que de hecho lo tuviste con una pequeña proporción, o sea, lo tuviste en un breve momento, allí con un porcentaje pequeño. A ver, no has recuperado nada de eso. Los actores le ha dado la coyuntura a los actores sociales para que vuelvan y se levantan y ya te están demostrando que se están levantando y dos, que no le tienen miedo a tu mecanismo represivo, represor. Empiezan a tener problemas. Este, Hay actores sociales, por ejemplo, como la juventud, etcétera, que ellos, sus indicadores, por ejemplo, el caso del ejemplo, el 17%, el doble que el indicador nacional. Ese grupo etario que no tiene estructura, no tiene esqueleto todavía, pero que lo puede tener, ¿no? Y que sin duda, en la medida que Muy no bien. eres capaz de cumplir tu eslogan, más chenchen, más trabajo, porque no hay trabajo. Quiero que sepan, ya lo hemos dicho también, que la informalidad ha aumentado. Y si lo vemos por provincia, hay provincias que la informalidad está por encima del 50% y algunas hasta el sesenta Y la gente por lo tiene ciento claro. Todas estas sobre estadísticas, todo en áreas donde hay más problemas sociales, que son las áreas indígenas, etcétera, son más correcto. entonces ellas se suman como un actor sumamente beligerante y belicoso, vamos, en la coyuntura. La única suerte que medio que tiene es que ellos no tienen seguro, o sea, tiene suerte de no haber cumplido con su responsabilidad social allá y de repente por eso, No, pero tienen pero ellos derecho a estar asegurados, que es lo que... pero pero que no nos preocupemos porque como viene, y ahí lo dijeron, ¿cuáles son las coyunturas? Y ahora son varias. Él está en el medio estoy diciendo su problema, pero mira, en el medio de todo, ya lo dijimos aquí, el seguro, la mina No. y ahora la élite cuestionada por el imperio, ¿no? Y perdiendo todos los negocios y la acumulación que había, porque si los Estados Unidos se imponen con lo que tienen que hacer geopolíticamente, que es venir y tomarse el país, o sea, no estoy hablando como nacionalista, yo me pongo en la cabeza de lo que el enemigo, vamos a decirlo así, y ellos van a venir en pronto
por su canal y su muelle y los que tienen negocio ahí lo van a perder y ellos se van a acomodar con lo de ellos, ¿no? Y en ese momento va a tener entonces un bajón más fuerte de los indicadores sociales, una migración fuerte de los empresarios como haya pasado. A ver, aquí lleva un poco de empresarios nuevos en el auge económico, no lo hemos dicho, pero por ahí mismo se van cuando termina el auge, ¿no? Y dejan a la oligarquía con su haberse acostumbrado a tener una gran acumulación gracias al canal, porque vaya, de los 2.400 millones que se entrega al canal, 900.000 que van para el Estado, de ahí también ellos cogen plata, por supuesto, ¿no? Porque lo que el Estado compra con eso y todo lo demás va para la empresa privada, pero además está todo el abastecimiento que ellos dan al canal de Panamá, en lo que son socios, etcétera. Y bueno, no me quiero, lo que yo estoy tratando de caracterizar, ¿dónde está el presidente hoy? Y yo creo que él necesita una mejor ingeniería política, lo cual es difícil de hacer cuando tú no estás en un marco de honestidad y cuando tú no quieres resolver realmente los problemas. Mira, la solución de él acaba de aprobar en el proyecto de inversiones, tiene 305 millones para este año. O sea, da risa. Pero, como decía el tipo de la película, perdóname, pero discúlpame, ¿no? O sea, tú vas a invertir 305 millones. Mira que las macroobras como tal no pueden no van a arrancar en la medida que el país tenga la calificación, que ya era mala y ahora está peor. Ahora está Y peor. entonces esas macroobras no van a venir porque requieren de macropréstamos. Si él no resuelve los problemas del seguro y da la luz a la mina hacia afuera, no van a venir los macropréstamos y sus macroobras no van para ningún lado. Por eso es que tiene que hacer la microobra esa que está presentando y que arreglar el estadio de aquí y la cuestión de allá, pura pequeña obrita para ver si dinamiza un poco la economía, porque no lo va a lograr en el corto plazo, no se ve. Es decir, su derrota social frente al tema del seguro, y yo mi café, frente al tema del seguro, frente al tema de la mina, que es el peor de todo, lo ahoga cada vez más en la descalificación. La descalificación es no hay plata, no hay plata es no, bueno, no puede robar, pero sobre todo no puede levantar el país, no va a haber más chenchen ni nada, nada de eso. Es más, el tipo se mete cada vez en contradicciones más que te ponen a pensar, a volar la imaginación. Oye, que, disculpen el moro, pero me parece tan divertida la situación de él ahora hablando, por ejemplo, con el presidente de Nicaragua, ¿no? O sea que... O sea, o quiere Martinelli adentro para terminar de encerrarlo, o para poderlo amenazar. Y yo me imagino que él está creando las condiciones para poder amenazar a Martinelli y que, bueno, ni te voy a dar poder y me vas a tener que conceder porque si no te voy a joder. Creo que por ahí va a las negociaciones las conversaciones con Aníbal Ortega. Pero Eh, bueno, no voy a andar, solamente yo quiero decir que él está en una situación sí, este, complicada, muy complicada. complicada y que lo único que hace que no sea más complicada es que todavía los actores sociales no han llegado a mayores niveles ni de movilización, que está aumentando, ni de conspiración. O sea, en el movimiento, en el momento que el movimiento social se atreva a realmente a darle un zarpazo, él va a quedar en problemas. No, no, el Lo que, movimiento social se atreve a muchas cosas. De hecho, se atreve a publicar un programa como este. bueno, ¿no? Y Entonces, aquí lo que falta todavía es la estrategia del otro lado, ¿no? Es lo nos que falta. atrevemos. Y Jorge, bueno, Jorge, mira, disculpen que me calle, pero voy a disfrutar café mi esposa. muy interesante estos planteamientos de Toño y en esa línea, Jorge, entender la coyuntura del seguro social en medio de la crisis estructural que tú bien nos contextualizaste, Jorge, de la hegemonía estadounidense en el mundo. ¿Cómo ubicamos hoy, por ejemplo, ese concepto que ahora anda por allí de, para nosotros, irlo afincando del nacionalismo popular versus ese nacionalismo clásico que no le sirve para nada a la realidad que tenemos hoy? Mira, yo creo que hay que relacionar el nacionalismo popular al concepto de soberanía popular. Eh, en la historia del derecho constitucional, del derecho internacional público, de la ciencia política y de la administración pública, el concepto de soberanía nacional eh, tiene originariamente un matiz diferente al de soberanía popular. Con el paso del tiempo se fueron unificando. De tal manera que, por ejemplo, hoy la Constitución de México te dice que la soberanía nacional radica en el pueblo. Nuestra Constitución divide la soberanía nacional de la soberanía popular, doctrinariamente hablando.
yo te diría que el principio de los tiempos apunta a una fusión de ambos conceptos. Nuestra Constitución dice en el artículo número 1, título primero, que la nación panameña se organiza en Estado, el cual será libre y soberano. Soberanía nacional. Artículo 2, el poder público emana del pueblo. Soberanía popular. El concepto de soberanía popular en la historia lo impulsa Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, cuando habla del contrato social entre gobernantes y gobernados, entendiendo por gobernados la suma de las necesidades e intereses individuales. Así lo entendía Rousseau. Y cuando los gobernantes traicionaban los intereses de los gobernados, se rompía entonces el pacto social, lo cual recogió en su obra icónica El contrato social. El concepto de soberanía nacional, digamos que originariamente en contraposición al de soberanía popular, en donde la soberanía radica a partir de la conjunción de las individualidades, el concepto de soberanía nacional parte de que la misma radica en la nación y ello es inalienable e indivisible. Con el paso del tiempo, como dije, ¿no? El concepto de soberanía popular se fusionó con el de soberanía nacional, porque hoy día todas las sociedades pretenden considerarse democráticas y no puede existir un Estado que sea legítimo en la defensa de su soberanía nacional si no practica la democracia interna e impone la dictadura contra los intereses del pueblo. Entonces, creo que es importante hacer esta relación entre el nacionalismo popular y la soberanía popular. Y estudiando este tema, ahí, bueno, descubrimos que la soberanía ahora mismo es el problema fundamental de la sociedad panameña, en su dimensión popular y en su dimensión nacional, desde el punto de vista de la relación de un Estado que se asume y en efecto es política y formalmente independiente y soberano con respecto a los demás estados del mundo y principalmente las potencias, específicamente Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera que estas luchas que estamos haciendo son luchas por la soberanía popular, el mandato del pueblo. Los gobernantes tienen que responder a los intereses del pueblo. Este señor que está en la presidencia, él no prometió eso en sus discursos. Él no dijo que le iba a joder a la gente. Él no dijo, mira acá, le voy a aumentar la edad de jubilación, le voy a bajar la cuota y le voy a subir la cuota y le voy a bajar la densidad. Entonces, a la gente le voy a subir el metro y les voy a dar palo a todo aquel que proteste y van para la cárcel. Ese no fue el discurso del señor Mulino. Me Él voy a votar utilizó, 30.000 empleados públicos. Me voy a... exacto, él utilizó una demagogia, la del Chen Chen, Voy a despertó una poner expectativa obligatorio. en un sector importante de la población y ya se ve entonces la frustración. O sea, en vez de ayudar al pueblo con políticas económicas que promuevan el empleo, que promuevan el turismo, que promuevan la diversificación económica para ampliar la base productiva del país y generar más oportunidades de trabajo para los jóvenes, invirtiendo en salud, en educación, para estar bien con los educadores, con los padres de familia, con la comunidad. Lo que está haciendo es todo lo contrario. Le ha declarado prácticamente la guerra a la sociedad panameña y el movimiento social, bueno, le está tomando la palabra con la constitución en la mano. Nosotros porque estamos exigiendo el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y también los derechos políticos que se han visto violentados. Ya vimos cómo a través de una masificación de un proceso de aplicación de la justicia, se le impuso una imputación a más de 80 personas en un mismo momento en función de un mismo hecho. Yo no sé en qué otro momento de la historia nacional reciente eso ha sucedido.
colocados en un campo de concentración, inclusive, y pareciera que es hasta un símbolo bastante reaccionario y represivo, en instalaciones de la Caja de Seguro Social, cuando precisamente esas personas estaban luchando por la defensa de la Caja de Seguro Social, el sistema solidario y contra las políticas neoliberales de privatización y de medidas paramétricas. Y sin discriminar situaciones unas de otras, le impuso esta imputación a todas las personas y si no procedió a la detención preventiva, fue producto de la movilización popular, la activación del frente de los abogados y de las abogadas que defendieron con mucha altura a los detenidos y la organización del movimiento de los familiares y de la denuncia de los derechos humanos, que inclusive adquirió un ribete internacional con el viaje que realizó Saúl Méndez a Ginebra a la OIT. Es decir, se estaba abriendo el frente de los detenidos políticos, de los desaparecidos y de la denuncia de los derechos humanos, en alianza también a todos los demás frentes contra los intentos de prolongar la minería de First Quantum por el tema nacionalista. Ahí están los nacionalistas con una alta carga contra el presidente Mulino, porque realmente no estuvo a la altura de las circunstancias históricas y comprometió los intereses de la patria. Perdió legitimidad según la Constitución, perdió legitimidad desde el punto de vista nacional para imponer este paquete de medidas completamente antipopulares. Ahora, hay que preguntarse, ¿esto es personal? ¿El tipo está loco? No, eso igual, cuando hablamos de Trump, hay gente que habla así. No, son sectores de la sociedad. Exacto, él representa una forma de entender la sociedad conservadora, antipopular, que ve en la represión el mecanismo para imponer los intereses de una élite empresarial en contra del conjunto de la población panameña, y el país ya no soporta eso. El país no está en la capacidad de poder aguantar y sostener esa represión sin contestar. De tal manera que esto apunta a algo mucho más allá, y es a la necesidad de una reorganización política del Estado panameño y de la sociedad, darnos una forma de acuerdo nacional, darnos una forma de gobierno que permita efectivamente darle libre cauce al desarrollo de las fuerzas productivas del país, intelectuales, económicas y culturales, de cara a la construcción de un Panamá que sea efectivamente moderno, contemporáneo, productivo, pero también socialmente justo. O sea, esto demuestra que el modelo post-invasión, que ya cumple, ¿cuántos años? Va para 40 años, es un modelo que está agotado. Está agotado, sin embargo, porque Jorge, solamente se fundamenta en la represión para imponer medidas de carácter nacional. Y eso, tarde o temprano, necesariamente, por ley de la historia y de la dialéctica que rige el movimiento de la sociedad panameña, definitivamente entra en crisis. O sea, ahí lo importante es que se empieza a construir para reemplazar este estado de cosas imperante y acordar un consenso nacional de fuerzas sociales, económicas y sí, políticas. pero si ese esquema viene de arriba hacia abajo, no nos sirve, Jorge. Bueno, por eso lo que digo, se está construyendo esa tendencia. La tendencia está abierta en la historia. Ya eso está abierto, ya el modelo no convence a nadie, nadie defiende nada, nadie cree en las instituciones. Ese tipo ahora mismo convoca una movilización de masa y solamente pagando va a poder llenar las 5 de mayo. Solamente pagando abiertamente. Y cuidado. Mira cómo terminó el gobierno anterior. Cuidado y hasta los rechiflan. Obligando a los funcionarios públicos, ¿no?
sobre cuidado todo y lo le que pasa acaba de lo que le nombrar. pasó y le pasa lo que le pasó a Perón y a Sachescu, que en medio de la Y movilización Anito. se le armó la contestación. O sea, ahora mismo no tiene base social, no En lo tiene legitimidad, absoluto. solamente se apoya en la represión. Por eso Es también viene siendo correcto. en alguna medida la propia imagen y característica del Estado, sin subestimar su mecanismo de control ideológico y su mecanismo económico. Pero cada vez más No, el pero viene modelo en una impuesto franca por la debilidad invasión está en una total. crisis de dominación, de legitimidad y de justificación, porque lo que estamos viendo en los últimos años es solamente palo para la gente. Así es. Lacrimógenas, perdigones, carcelazo, es una dictadura civil disfrazada de democracia. Por eso, Jorge, y voy contigo, Alberto, por eso es que hoy estamos experimentando un máximo nivel de descomposición de distintos actores de la clase política que dio como resultado que en las elecciones últimas saliera hombre, utilizando una metáfora, un conejo de un sombrero con un partido político recién instalado, ¿verdad? Que proviene de unas fuerzas que sabemos que no son no forman parte de la política tradicional y por tanto eso habla de una descomposición significativa de ese actor que estuvo post invasión realmente enraizado en la vida política social panameña, que era la partidocracia. Después de esta elección, la partidocracia llegó a su punto más bajo. Yo creo que de aquí no puede caer más. ¿No es así, Alberto Petit? Así es. Entonces, yo sí creo, y ahora vamos a entrar en esta última fase del programa porque nos quedan unos minutos, Alberto, entender toda la dinámica en la que nos encontramos frente a esta coyuntura de la ley 163 que tiene antecedentes del rechazo a la ley del minero, al contrato minero, y anteriormente el rechazo que dicen algunos que sí, que hay que atribuirle de alguna manera a la situación de pospandemia psicoemocional, social, colectiva, pero que también es el acumulado de ese descontento colectivo, de ese poder popular que, vuelta y reitero, lo sigo insistiendo, va más allá del poder orgánico del movimiento social y eso hay que irlo midiendo y ponderando. La crisis estructural de algunos actores que habían controlado la vida política desde la invasión para acá, nos habla de las oportunidades, lo que decía, creo que Toño, no sé, uno de ustedes, las oportunidades que tiene hoy el movimiento social en primer término como actor fundamental. Y en Mira, ese sentido, Alberto, eh, el, las tareas inmediatas, por decirlo, que tenemos ahora en esta semana antes del carnaval, que no nos madruguen con esa ley, y no importa si la aprueban, la echamos abajo después del carnaval. ¿Con qué? Tenemos la posibilidad de hacerlo porque ya lo hemos visto en el tiempo. O sea, ya, el panameño desde su poder popular, eso que dice, lo explicó muy bien Jorge, quienes somos el poder real todo el mundo está del tomando café Estado, y el poder real parte. del Estado, somos los que estamos definiendo las últimas tareas y los últimos andares Mira, acá y todo no el mundo lo toma café hemos y no tiene identificado café. como tal. ¿No es así, Alberto? Así es. Oye, estoy viendo que los compañeros tienen su taza de café y nosotros no tenemos nuestra taza de café. Bueno, hay que repartir. Mira, yo te voy a decir la verdad. Oye, Rebeca también tiene su taza de café, bebé. Mire, yo le voy a decir la verdad. Ha quedado evidenciado que este gobierno, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo como cuando tú sabes que la fiesta se va a acabar y ya queda un pedacito de pastel, unas cuantas libras de arroz con pollo y tú quieres comerte lo más que pueda, incluso le dices al dueño de la fiesta y que, oye, aquí está el platito para que me sirva más porque está ya mi esposa me está esperando en la casa y tú quieres llevarte para la casa. Yo veo a este gobierno en esa misma circunstancia, como que ellos sienten que algo se va a acabar y ellos necesitan poner pie en el acelerador para, no quiero utilizar la palabra para que no después no Bueno, demanden al programa y a mi persona,
Es que este es un gobierno con poco que usurpar, administrar. exactamente, usurpar lo último que quede de recursos económicos. Y cuando hablo de recursos económicos, no estoy hablando solamente del seguro, estoy hablando de todo. Ha quedado evidenciado por la ley, por el proyecto de ley 163, ha quedado evidenciado que eso es un negocio. Y ha quedado evidenciado no solamente por el proyecto, sino por la discusión que se da en la Asamblea de Diputados. En la Asamblea, ahorita mismo que se está discutiendo, creo que ya se aprobó el segundo bloque, van para el tercero, creo que es el último bloque que se debe aprobar. En los dos primeros bloques se evidenció por la discusión que se dio tanto de diputados como de funcionarios de la Caja de Seguro Social que ellos, incluso antes de la reforma, ellos hacen negocio con los fondos. Ahora con la reforma van a profundizar los negocios con los fondos de la Caja de Seguro Social. Y de esa perspectiva, comparte esa opinión que tiene Antonio y que lo ha repetido en muchos programas y en muchos escenarios. La oligarquía está entrando, bueno, no está entrando, ya está en un periodo de crisis muy profundo. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿qué tenemos nosotros como movimiento social? Tenemos la oportunidad de oro para seguir adelante en un proceso de verdadera transformación social, política, económica, incluso, y por qué no decirlo, cultural y educativa. Desde diversos ámbitos, porque no es solamente lo que hace, por ejemplo, lo que se hace en medio de una manifestación, sino lo que se hace previo a esa manifestación, lo que se hace en los barrios. Conozco compañeros y compañeras que liderizan movimientos comunitarios que realizan una gran labor de formación ideológica, cultural, educativa, de principios, etcétera. Pero en medio de la crisis social que estamos viviendo en este momento, una crisis profunda, con todos los indicadores que Antonio Méndez ha estado en este escenario y en otros, ha estado esbozando con mucha claridad, el movimiento social panameño tiene que continuar en ese proceso y no quiero utilizar la palabra reactivación ni despertar, porque nunca tuvo inactivo ni nunca tuvo dormido, pero sí de avanzar en ese proceso de organización y de convocar y entender las diferencias que hay con otros movimientos y con otros actores que también son importantes. ¿Qué significa eso? Significa que es una confluencia de determinaciones que se van a dar o que se están dando en función de la crisis profunda que tiene la nación panameña y que involucra, ¿por qué no decirlo? Y hay que decirlo con toda propiedad, a la oligarquía panameña que se encuentra, voy a decir la palabra, desesperada por entrarle mano a fondos multimillonarios como lo son los fondos de la Caja de Seguro Social. Y Por el eso, canal de Panamá también, y el siempre canal ha de estado en la Panamá, por mira, ¿eh? eso, nosotros tenemos que tener una posición clara, contundente en relación al tema del seguro social, en relación al canal de Panamá y en relación a cualquier otro tema que venga a la palestra pública. Eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Y yo creo que lo dije por ahí en un video que hice circular sobre que el problema de la Caja de Seguro Social no solamente era el tema de la edad de jubilación, era mucho más profundo que eso. Y estaba justamente en el tema de los fondos que ellos pues pretenden manejar de una forma u otra. Cierro con esta frase que dijo un alto funcionario del gobierno nacional en la última, creo que fue la discusión la marcha fue el jueves. Bueno, esto fue el miércoles, porque el jueves no se atrevieron a quedarse porque iba la marcha que fue allá y no se atrevieron a quedarse y mandaron a los funcionarios para su casa. Y este funcionario dijo que la fiesta se había acabado y es que era tiempo de pagar la cuenta. Y yo me pregunté, ¿yo cuál cuenta? ¿Cuál cuenta tengo que pagar yo si yo no he participado de la fiesta? ¿Y qué La fiesta? fiesta, ¿cómo? ¿Y qué fiesta? La de ellos. La de ellos, la de Aquí la ellos. gente aquí la gente ha estado jodida, Peti. Es más, yo no he ido ni a fiesta, ni he puesto plata, ni me he No quedado nos ha con plata. tocado, No, pero pero ni el ya Molino lo colón. dijo desde que llegó al poder, el día que le dieron el reconocimiento como presidente, como electo,
Ese discurso fue impresionante, yo lo tengo por ahí guardado, donde de aparte que más me llamó la atención es donde él decía, sabemos que está acabando una generación de políticos, palabras más, palabras Sí, menos, pero él se está refiriendo también a los otros, por eso que él hizo una alianza con los otros, es decir, él ganó contra los otros transatlánticos de la política de la vida del anciano Guillén. Él, pero sin embargo, él sabe que los expresa también a ellos, hace una de alianza alguna con ellos manera, que se le sí. cayó bien pronto porque todos esos transatlánticos estaban hundidos. Me explico, hizo una alianza con barcos en un atracadero fantasma, ¿no? Y en ese atracadero fantasma, él sabía que si él no lograba tener los elementos que pudieran despertar, entiéndase, atraer los capitales, hacer el país, darle un electrochoque al país. Entonces él, que se alió con el resto de él, fue un botecito que entró al atracadero fantasma y se quedó allí, pero si él no tiene ninguna probabilidad, ningún flujo, ningún evento, ¿no? Sí, Ninguna la acto tiene dura. creativo, ningún apoyo de ningún genio o brujo. Él no tiene ninguna oportunidad de sacar al país donde lo vinieron metiendo durante décadas, Así es. ¿no? Entonces, esa es la situación Es de lo que no lo él, tiene claro. ¿no? Entonces, a mí me gustaría, mira, voy a hacer una gráfica fundamental en esto de los escalones, ¿no? Para ver quiénes vienen subiendo, quiénes vienen bajando, hasta dónde ha bajado la élite y su último presidente. Mira, este es como, ahora estoy viendo, yo leí 100 años, eso le hace muchísimos años, ahora la estoy viendo en Netflix, se lo recomiendo, ya de la genialidad de García Márquez, ¿no? Pero yo recuerdo, todavía no he llegado al final, pero ya yo lo llegué cuando leí el libro. Y es la historia de los buen días en un pueblo, ¿no? Un pueblo macoto, cómo se van desarrollando y durante 100 años, al final la familia, junto con el pueblo, quedan sumidos desaparecen, ¿no? Y se hace realidad una maldición o el viejo temor que tenía Úrsula Iguarán, que un miembro de la familia, por eso de la endogamia, naciera con colita de puerco, ¿no? Bueno, al final nace, cuando ya todo se derrumba, el pueblo, la familia, queda un bebé, vaya, qué escenario más grotesco, ¿no? Que se lo están llevando las hormigas, el último bebé que le nació lo vendía con la colita de puerco. Bueno, esa es la oligarquía panameña. Lo que pasa es que ellos no aprenden ese es como cuando la Revolución Francesa. No aprendes en qué momento estás, no te interesa, tú no quieres mirar lo que otros miran, tú piensas que tú puedes utilizar el mismo estilo hasta el final de los tiempos. ¿Me explico? Y no le das cabida a la apertura democrática que decía, que por cierto quiero felicitar a Jorge porque eso es lo que necesitamos, hacer ya teoría, una teoría que le llevemos a los demás, llevarle conceptos consolidados, para eso sirven grupos como los nuestros, ¿no? De generar creatividad y de, mira, vamos a recuperar la soberanía popular porque esta élite está ya En en su decadencia daño, total. el daño más bajo y no se pueden reciclar. Por ahí han surgido unos bebés, pero que no nacen de la lucha, del calor de calle, que van a intentar también posesionarse en el poder. No les quito su derecho, porque todavía no escucho su proyecto económico, no sea más allá de la reivindicación democrática, ¿qué puedo decir? La lucha anticorrupción que la compartimos todos, pero lo importante es qué modelo económico ellos nos presentan, y por ahí veo que hay un poco de neoliberales, perdón, de ultraliberales filtrados, y como Sí. el muchacho de la barba que estaba anunciando pues la formación de Vamos, pero él es un ultraliberal. ¿Cuál es el nombre que se utiliza ahora? ¿Quién Libertario. Libertario? O sea, imagínate, va en contrasentido. El mundo viene para acá reconstruyendo sólidos núcleos nacionalistas en todas partes. Ese pobre muchacho, Antonio, se ¿dónde le está llama parado? pacto libertario. Ese- él va por Neptuno, por allá, por los planetoides que residen al final del sistema solar. Ahí está él, ¿no? Entonces, nosotros, la fórmula tiene que salir del sentimiento popular, de que si este es uno de los países que de verdad, en relación a su población, yo creo que Panamá es uno de los países más, proporcionalmente hablando, uno de los países más ricos del mundo en realidad, en relación a su riqueza natural, a su potencial, a todo lo que tiene, al número relativamente pequeño de población. Siento que nosotros, este es el verdadero país de las oportunidades. No Estados Unidos, que está vaciado en el centro, que está podrido, porque Estados Unidos y Europa están podridos. Pienso que Panamá es uno de los países del hemisferio que mejor oportunidades tiene, porque tiene una élite que no sabe dónde está, que no sabe entender, que no entiende la señal
de los tiempos y no entiende que lo que cabe es una apertura democrática, porque si no procederemos al proceso de recuperación de la soberanía Es una popular. élite dependiente, Toño, porque es improductiva, pusilánime. Claro, pero Ese es ahí el está detalle. González con su planteamiento, me parece muy bien. Vamos a revisar de quién es la soberanía. Le decimos así, oye, ¿quieres conversar de nuevo de quién es la soberanía? Mm. Mira tu propia constitución para que veas que cuando tú no Pero no operas, tienen la capacidad, Toño, no tienen la capacidad para es eso. mía, del pueblo panameño. Entonces, eso yo creo que es importante hacer esa definición teórica y llevársela a la masa. Estamos en un pleno proceso de recuperación de la soberanía popular ante una élite que no nos presenta ninguna solución, vaya, en ningún plano, en ningún plano. Bueno, él me parece que por ahí tenemos que continuar pensando. Se fue la coordinadora de programa. Disculpen, seguimos. Ahí está Jorge, tu fantasma por ahí. los minutos finales, compañero. Bueno, efectivamente ha sido un programa muy interesante, ¿no? Todos realmente han sido muy interesantes en el análisis de la coyuntura y en pegar la misma al problema de la estructura. Es decir, el problema de lo táctico y el problema de lo estratégico, siempre hacemos esa relación. Es decir, no nos perdemos en, en las ramas, siempre tenemos una clara conciencia del tronco de la problemática, que es el modelo de Estado que se ha impuesto en este país, especialmente desde la invasión norteamericana. Ese modelo está en crisis, está en construcción, lo que lo va a reemplazar, qué forma se va a dar, cuánto tiempo va a durar, eso no somos aquí adivinos, pero sin duda alguna ya esa tendencia en la sociedad está abierta, ¿no? Así como el modelo de 1903 entró en crisis hacia la década del 30 y Acción Comunal eh, asumió el poder, y luego como ese modelo adquiere un carácter conservador, se vincula con la oligarquía y hacia la década de los 50 y 60 ese modelo entra en crisis. Se produce el golpe del 68, modelo que a su vez entra en crisis hacia la década de los 80, no en el 89, que fue el resultado final de la crisis, sino de comienzo de los 80 y finales de los 70, ya el régimen militar negociado. El canal de Panamá con Estados Unidos tenía un problema de paradigma estratégico. ¿Qué hacer? Y las fuerzas más a la derecha del régimen militar lograron ir ocupando posiciones de poder, ensanchando la distancia entre la estructura del Estado y la sociedad panameña, abriendo grietas en la propia base social del torrijismo con la reforma del 86, que le pegó a las centrales obreras, a la CONATO. Entonces, este modelo de Estado impuesto por la invasión norteamericana está en crisis desde los 90. Empezó a gestarse esa crisis en el 95 con la respuesta del pueblo panameño organizado en ese momento, fundamentalmente el Suntrax y los estudiantes universitarios, el PAT en aquel momento, el FER 29, eh, a la reforma del Código de Trabajo en el 95, vinieron las luchas del 2003 y el 2005 por el rescate de la Caja de Seguro Social con Juan Jované, el rechazo a la reforma del Seguro Social por Martín Torrijos, en el 2012 la huelga de San Félix, antes de eso la lucha contra la ley Chorizo, la lucha del pueblo colonense contra la venta de la ciudad de Colón, la lucha contra la venta de los activos del Estado en Cleveland Guayles, de ahí saltamos al 22, antes de eso el 19, la lucha del pueblo panameño y especialmente de su juventud contra la reforma constitucional de Nito Cortizo. Todos recordamos esa imagen de la universidad tumbando la cerca de la Asamblea Nacional y entrando contra ese intento de reformar la ley universitaria desde afuera. La lucha del 22, del 23 es el anuncio definitivamente
de que algo nuevo tiene que reemplazar a lo que no termina todavía de morir. Entonces, yo pienso que estamos en ese tránsito de la historia y tenemos la responsabilidad, como decía Méndez, de aportar a la conducción teórica que le dé justificación y legitimidad constitucional y constituyente a los cambios que amerita la sociedad panameña y el Estado. Me despido con eso, compañero. Así es. No sé si alguien quiere dar alguna reflexión final. La verdad que interesante el cierre Antes que de ha irme, hecho Rebeca, Jorge. tengo Y bueno, esta semana antes del algo. carnaval, esperemos que no haya un madrugonazo y de haberlo, tenemos la certeza que el movimiento social organizado, pero también esto que venimos hablando aquí, teórico, metodológico, esa evolución de ese poder popular desde distintas formas de manifestación en la vida social panameña que ya lo experimentamos en el 22 y en el 23. Habría que hacer un análisis interesante. En algún momento tenemos que hacer eso, Toño, si tiene que ver con los niveles extremos de sometimiento al que estuvo, al que se le llevó no solamente a Panamá, sino al mundo entero con la pandemia, podría ser, digo, eh, todo es multifactorial, pero puede ser un factor importante para que ese poder popular que ahora lo estamos identificando desde distintos escenarios, más allá del movimiento social, estén activados y reactivados frente a este tema de la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, frente al tema del Seguro Social, que aunque hayan notas discordantes y disonantes de que el canal y los réditos del canal quizás no todo en su mayoría pasan a manos del pueblo. Más allá de ello, la gente dice, hay que defender al canal, lo acabamos de medir en un sondeo que se hizo en el Instituto de Estudios Nacionales. Entonces, creo que hay activado en la sociedad panameña, como en otras sociedades, ojo, post pandemia, un acumulado de temas de libertades, de derechos también, de participaciones amplias, pero también de un contenido mucho más estructurado, que por allí tendríamos que ir como profundizando en el análisis de esos nuevos actores que han estado surgiendo en la vida social panameña. Así que nada, hasta aquí llegamos hoy. Estaremos al pendiente para la próxima semana en el programa 9. Así que nos vemos y nos escuchamos. Este fue Rebeca, Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, an- versión Creando Poder Popular. Dime, Toño, antes de que te vaya, no que nos vamos para vayamos. nueve, porque si aprueban la ley o no, no, vamos a hacer como el 2003, aprueba la que vamos para la calle para que la deroguen la aprobación. Sí, 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 ya eso Así es es. lo Antes que yo me vamos a hacía hacer. problema con Sí, eso. sí, En el sin duda 2003 alguna. eso fue lo que hicimos, los tipos lo hicieron a tambor batiente y nosotros, bueno, ahora fue la primera vez que fue lo que se hizo. Ahora la vas a derogar. Y Ya, la ya tienes que derogar. esa frontera fue superada. Ya Hace fue rato superada. tenemos Hace los rato, hechos históricos, así efectivamente. que se develen por gusto. Que se Así es. develen por gusto. Así es, y es más, esa contraofensiva, la verdad que no será muy bueno para ellos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao. Saludos. Saludos, Saludos. saludos.